Fundación Carlos Slim presenta Ecos de la Naturaleza, el podcast. Bienvenidos a Ecos de la Naturaleza, el podcast, un espacio creado por Fundación Carlos Slim para explorar la gran diversidad de ecosistemas y especies silvestres de México. En cada episodio, expertos que han dedicado buena parte de su vida a estudiarlos y conservarlos, nos compartirán lo apasionante que es su trabajo en ecosistemas tan diversos como los arrecifes de coral, las selvas tropicales, los bosques templados, entre otros. Y nos asombraremos de cómo es la vida de muchas especies tan enigmáticas como los tiburones, los cocodrilos y los murciélagos. Para iniciar, Carlos Galindo Leal, director de Comunicación de la Ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, nos dará un breve recorrido por la riqueza natural de México, reconocido como uno de los países más biodiversos del mundo. Carlos, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y es un gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues Carlos, en varias ocasiones hemos escuchado que se refieren a nuestro país, a México, como un país megadiverso. Suena bonito, suena mega, pero en específico, ¿qué te parece si para empezar con esta charla nos cuentas qué significa esto, megadiverso? Mira, megadiverso es un término que nació hace unos 20, 30 años, en donde se empezó a analizar dónde se concentraba la riqueza natural en el planeta. Y eso de empezar a analizar suena muy rápido, pero ¿cómo sabes cuántas especies hay en cada país para poder hacer una comparación? Y realmente se puede porque ha habido cientos de años de investigación y de juntar información. Entonces el concepto empieza diciendo ¿qué países tienen 5,000 especies de plantas endémicas que solo crezcan en esos países? Para darte una idea, México tiene alrededor de 24,000 especies de plantas con flores. La mitad son endémicas, o sea que el criterio nosotros lo pasamos por mucho. Además del criterio de plantas endémicas, también se cuentan qué diversidad de especies tiene el país, qué diversidad de ecosistemas, qué diversidad de grupos de cactáceas. Por ejemplo, cactáceas, que es una familia de aquí de este continente solamente. México es el centro de diversidad, quiere decir, es el que más cactáceas tiene, y dentro de las cactáceas, los nopales, pues es el grupo mucho más diverso, ¿no? Entonces, todos esos criterios hacen que 17 países del mundo sean megadiversos, y esos 17 acumulan el 70% de los grupos más importantes y de los que conocemos más. Esos grupos son mamíferos, aves, reptiles, anfibios y plantas con flores. Oye, ¿y como qué países, de qué país estamos hablando aparte de México, por ejemplo, para ilustrarnos? Tenemos en el continente aquí a Colombia, que es muy similar a México, a Perú, a Ecuador, a Venezuela y Estados Unidos en este continente. Y en otros continentes está Sudáfrica, India, Filipinas, el Congo y China. Son algunos de ellos, Australia. Y lo interesante es cuando ves un mapa, no hay un criterio que los una a todos. Cada uno tiene ciertas características que van haciendo que haya un número muy grande de especies y un número muy grande de especies endémicas. Somos de los 17 países más importantes que podemos tener este concepto de megadiverso. Eso es extraordinario. Una parte muy interesante es ¿por qué México tiene esa gran diversidad? Tiene 2 penínsulas que son muy importantes, Yucatán y Baja California. Mencionaste al principio, tiene 2 mares, no todos los países tienen 2 mares. Tenemos una topografía, una diversidad de paisajes impresionante, que es bien importante. Si México fuera planchadito, no habría nada. Si comparamos a México con otros países del mismo tamaño, a la misma latitud, entre más montañas tengas, más diversidad, ¿no? Aquí México tiene pues las alturas hasta de 5,700 metros el pico de Orizaba y las profundidades marinas hasta 5,000 metros de profundidad, donde hay ecosistemas únicos que no dependen del sol. Pero un punto que se nos olvida mucho es la parte de la diversidad cultural, que también tiene que ver mucho. Que tiene que ver mucho porque
una gran parte de la diversidad biológica es diversidad creada por el ser humano. Entonces todos nuestros alimentos, las 60 razas de maíces que tenemos aquí en el país, que es centro de domesticación del maíz, del frijol, de la calabaza, del chile, y podemos seguirle, ¿no?, de la vainilla. Todas esas especies están domesticadas y hemos creado esa diversidad biológica los mismos seres humanos. Y en México eso es impresionante porque tenemos pues muchos grupos distintos, culturales, muchas lenguas indígenas, y eso es lo que ha ido dando pues que hay un mosaico de prácticas distintas, de tradiciones, de usos y costumbres que tienen efecto en la domesticación de las plantas. Ahora bien, mencionamos al inicio que, por sus características geográficas, México tiene una gran variedad de ecosistemas que albergan esta gran biodiversidad que nos has descrito. Pero cuéntanos más, por favor, de cuáles son los ecosistemas presentes en nuestro país. Claro que sí, vamos a empezar de arriba para abajo. Lo más alto que tenemos en México son los ecosistemas de montaña, son pues algo que llamábamos antes las nieves eternas y que nos hemos dado cuenta que ya no son tan eternas, ¿no? Que se están derritiendo. En el calentamiento solar nos estamos acabando los glaciares. Pero digamos que tenemos una serie de volcanes que tienen pastizales alpinos. Y ese sería el primer ecosistema, el más alto, y que son como islas. Si los ves con un mapa desde arriba, verías la isla del Citlaltépetl, verías la Malinche, el Popo el Ista, el Nevado de Toluca, el volcán de Colima y el Nevado de Colima. Todos son islas de pastizales alpinos. Y eso hace que ahí haya especies endémicas en cada uno de los pastizales. Hay salamandras, hay tuzas, hay ratones, hay lagartijas, que son solamente del Popo del Ista, del Nevado de Toluca, ¿no? Luego bajas a los bosques templados, que son bosques de pino, de encino, de oyamel, de cedro. Esos bosques que son medio fríos, que son húmedos. Bueno, en esos bosques hay una gran diversidad porque tanto los pinos como encinos, México es el país con mayor diversidad del mundo. Luego de los bosques templados, el ecosistema que tiene la mayor proporción en el país, casi 30%, son los matorrales áridos. Toda la zona, por ejemplo, de Chihuahua, de la altiplanicie, del desierto chihuahuense, el desierto de Sonora, que es el único desierto verdadero en México, porque recibe menos de 25 centímetros de lluvia al año. Entonces eso es lo que define un desierto, menos de 25 centímetros de lluvia, y eso sucede en la península de Baja California y en Sonora. Y tienes los matorrales de saguaro, ¿no? Este gran cacto gigantesco que puede vivir 100 años y que es únicamente desde el desierto de Sonora. Los desiertos o matorrales del centro de Chihuahua bajan hasta Tehuacán, esta zona de Puebla, Oaxaca, que es muy bonita por donde va la carretera a Oaxaca, donde hay una gran diversidad de cactos columnares, les llaman porque son gigantescos, ¿no? Después tenemos las selvas y nos vamos ya a la parte más tropical, tenemos selvas húmedas y selvas secas. Las selvas secas están en el Pacífico, todo el Pacífico hasta Chiapas, entran a la cuenca del Balsas, o sea, las vemos aquí muy cerca en Morelos, en Guerrero, Cañón del Sopilote, todas esas áreas. Y las selvas húmedas más bien iban, porque ya no hay tantas, desde Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Y esos serían, digamos, los principales ecosistemas terrestres. Después vienen los manglares, que son ecosistemas costeros, las lagunas costeras, humedales también en grandes lagos, como el Gran Lago de Texcoco, como Chapala. Después nos iríamos a los ecosistemas ya marinos costeros, ¿no? A las praderas de pastos marinos, que son muy importantes, sobre todo para las tortugas marinas, que es donde se alimentan. Los arrecifes de coral, que tenemos pues varios, tanto en el Caribe como en otras partes. Y pues empezamos ya con ecosistemas que les llaman pues de mar abierto, pelágicos y todas las islas, ¿no? Hay ciertos ecosistemas en las profundidades que dependen de la energía básicamente química, del calor y energía química, y que se llaman ventilas hidrotermales.
están constantemente saliendo calor y saliendo una serie de sustancias minerales, y se descubrió que hay una serie de organismos que viven ahí en completa oscuridad a 3,000 metros de profundidad, a 5,000 metros de profundidad, y es un ecosistema muy interesante porque se pregunta uno cómo se colonizó. Las especies que puedes ver ahí, hay algunos cangrejitos, hay algunos estrellas de mar, hay diferentes tipos de organismos que son parientes de los que viven pues, en la superficie, en la costa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esos organismos colonizaron esos sitios y además pues viven de esta energía química, ¿no? Es una locura esto, o sea, de verdad México es importantísimo en este concierto internacional. Sí, y se me pasó un ecosistema que está muy poco representado, yo creo que menos del 1%, que son los bosques nublados. ¿Y cuáles son esos? Es una franja de bosques en Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Esos bosques son una mezcla entre el bosque templado de pinos con la selva tropical. Pues en vista de la gran riqueza natural que tenemos en nuestro país, la verdad que hemos aprendido mucho hoy contigo, Carlos. De verdad, muchas gracias por abrirnos los ojos, que hay una gran diversidad. Nos queda como ejemplo que México es un país donde estamos orgullosos de todo lo que existe. Ya está en nosotros cuidarlo, está en nosotros dar ese paso de entender y de decir qué vamos a hacer para preservarlo, ¿no? Creo que estamos viviendo una época en donde hay mucho conocimiento, mucho más que hace 10 años, mucho más que hace 20 años. Está muy accesible y es el primer paso, ¿no? Conocer lo que tenemos, conocer nuestra relación con la naturaleza para poder valorarla primero y después utilizarla de manera sostenible, restaurarla. Estamos en la década de la restauración. Es la época de restaurar lo que hemos deteriorado. De esto que nos hablas de restauración, Carlos, hay actividades, hay grupos, hay gente hay escuelas, hay fundaciones, hay gente que se une para estar con ello, ¿no? Sí, mira, hay muchos grupos trabajando en México, hay una gran diversidad de organizaciones de la sociedad civil, hay grupos de investigadores de la academia, gobiernos estatales, municipales que se interesan, comunidades que están interesadas en mejorar su situación ambiental, porque realmente si no tienes un ecosistema saludable, no tienes una sociedad saludable. Con todo esto que nos has platicado, doctor Carlos Galindo Leal, nos damos cuenta de lo privilegiado que somos de vivir en un país con una biodiversidad tan extraordinaria. En Ecos de la Naturaleza, el podcast, seguiremos explorando las maravillas naturales de México y las acciones que se están realizando para lograr una coexistencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza. En la página de la Fundación Carlos Slim y en Claro Música estaremos publicando cada nuevo episodio de estos apasionantes temas. No se los pierdan. Fundación Carlos Slim presentó Ecos de la Naturaleza, el podcast.